Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Son las 9 en punto aquí por Guatemala y gracias por permitirnos entrar a su pantalla móvil desde o donde esté usted. Voy a grabar este contenido. Vamos a buscar por aquí la opción grabar para que puedan también en diferido verlo en YouTube. Ya les habíamos anunciado ayer. En estos días estamos teniendo diferentes momentos, espacios de conversación, tertulia, reflexión, análisis, preguntas sobre lo que nos está ocurriendo en el país, pero también a nivel continental y en el mundo. Hay movimiento, siempre hay movimiento y eso celebramos, pero también es nuestra responsabilidad, en alguna medida, reflexionar sobre la marcha. Y como decimos, no revienta el rayo en cielo despejado, es siempre producto del ecosistema y todos vamos aprendiendo de todo. Y ahí está entonces con nosotros René Otaduy, ahora si no me voy a equivocar del apellido, es del movimiento de izquierda castellana, por allí Así es. era la relación. Disculpa mucho, disculpa René por ello. Y ya hemos corregido el anuncio. Él es René Otaduy, está en España, nos va en lo que se llama España. Él nos va a indicar en qué territorio está. Y con él vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar con él? Vamos a hablar sobre aquel, por decir de alguna manera, apoteósica, movida, simultánea, espontánea, que aplaudió y aplaudió el mundo y aplaudimos también desde aquí, que ocurrió en 2011 en España, específicamente el 15 de mayo y a partir antes, obviamente fue un proceso, pero también después eso creció y creció esa gente movilizándose, tomando caminos contra los bancos, contra los políticos. Eh, en algún momento la gente creyó que estas asambleas, ¿no?, madrileñas, en las plazas, ocupación de los espacios públicos, celebrativos, festivos, artísticos, iba a ser para siempre. Obviamente no hay cuerpo que aguante eso, pero mucha gente creyó así. Y ahí surgió, pues en otras partes también había surgido la idea de que no era suficiente con organizarse políticamente, era suficiente con moverse en las calles, con la indignación, y así podíamos destituir, pero no sé cómo se podría constituir allí, decían a través de las asambleas, etcétera. Había gente en contra incluso de la estructuración de una organización de lo que se llamaría clásica, ya sea a nivel político o a nivel social, el tema de representantes, etcétera, todo un debate. Aquí en Guatemala, que más o menos 8 años después, 2023, estamos en situación similar. Hay euforia, hay movimiento, las calles tomadas por más de 2 semanas, casi 3 semanas, Guatemala ciudad con espacios celebrativos frente al Ministerio Público, exigiendo la renuncia, movimiento destituyente con fuerza, celebrativo, artístico, incluso ritual, espiritualidad ancestrales, etcétera. Y quisiéramos que esto fuese eterno, pero no lo es, porque no hay cuerpo que aguante tampoco. Y entonces, de alguna manera, esta magma, ¿sí?, del reventón, digamos, de los pueblos de Guatemala, tiene que tomar cauce. Y a eso tenemos que apuntar, digamos, y ojalá también reflexionar y acompañar ese proceso. Y para eso, ojalá nos pueda servir lo que vamos a conversar con René. Por favor, René, ya estamos en vivo y en directo a través de Radio Victoria, Codeca Guatemala, Rondas Campesinas del Perú, Minca Comunicaciones Argentina, también está Alcarajo.org de Colombia, estamos también en MLP, estamos también en Juventud Plurinacional. Salude por favor a la audiencia y comencemos. Pues un saludo comunero e internacionalista para ti, compañero, desde Madrid, y un saludo también afectuoso para la gente que nos pueda estar escuchando en el día de hoy. Muy bien, René. Entonces, entremos a la materia cuando son 9:04 aquí por Centroamérica. ¿Cómo nació ese movimiento de España que ilusionó al mundo, especialmente hispanohablante, y que se llamó 15M? ¿Y cómo fue el proceso, la dinámica de ese momento? Sí, hay que tener en cuenta en primer lugar que el 15M surge en un momento de una crisis económica, financiera y política muy importante en el Estado español. Esta crisis se expresó con mayor crudeza en el año 2008. Aumentó el paro hasta los 6 millones, hubo importantísimos recortes en los servicios públicos, avanzando el modelo neoliberal.
Hubo también una avalancha de desahucios que empujaba a miles de familias a la calle, con toda la precarización social que ello conllevaba. Hay que tener en cuenta también que aún con el 15M en activo se había reformado el artículo 135 de la Constitución, en el que se priorizaba el pago de la deuda, que tuvo prioridad sobre la financiación de los servicios públicos. Y en todo ese contexto, antes del 15M, se había venido desarrollando ya un movimiento popular muy potente, que había tenido además momentos de ascenso con episodios que podríamos denominar épicos. Por ejemplo, en Madrid, en el año 2003, las movilizaciones que hubo en contra de la guerra de Irak fueron impresionantes. También fueron muy potentes las manifestaciones que hubo frente al Prestige. Es decir, venía habiendo un proceso de acumulación de fuerzas en la calle. Se habían constituido asambleas populares en numerosos barrios que venían trabajando de forma coordinada. Y hay que tener en cuenta que en ese contexto existía una gran preocupación por parte del régimen político, porque no contaban con ninguna herramienta para poder encauzar ese descontento y toda esa movilización social. Y es en ese contexto en el que surge el 15M. Es verdad que nos falta todavía perspectiva histórica, pero no nos caben dudas razonables de que lo que es el movimiento 15M se fragó en las entrañas del poder mediático y político. Es verdad que fue un proceso que tuvo una cocción lenta y en la que parece ser que intervinieron, entre otros, pues la Universidad Pablo de Olavide y, como comentaba, su principal finalidad fue tener una herramienta para interrumpir e irrumpir en el proceso que se estaba desarrollando de un movimiento popular que planteaba la ruptura en clave democrática del régimen, de un movimiento popular soberanista y republicano que cuestionaba la monarquía, que también cuestionaba a la Unión Europea, el marco autonómico de las autonomías, y ese movimiento popular se estaba desarrollando de forma muy significativa en Madrid y en el conjunto de territorios castellanos y en otros pueblos del Estado español también. Y esto estaba ocurriendo por primera vez en el posfranquismo. Y bueno, ahí es cuando irrumpió el 15M, que tuvo mucho también de aquello que comentabas, de explosión popular. Por eso las organizaciones como la nuestra, especialmente la nuestra, porque en otras organizaciones surgieron dudas sobre cuál era la naturaleza de ese movimiento, pues decidimos participar plenamente. Y bueno, fue un auténtico movimiento de masas en el que fue además posible desarrollar un amplio y profundo debate ideológico y político, y así fue. Eh, Se desarrolló en Sol, pero todas las principales estructuras del movimiento estaban copadas. La de legal, la de comunicación, etcétera, ¿no? Y a pesar de ello, los movimientos populares logramos que el movimiento de Sol se descentralizara y que se convocaran asambleas en barrios. Hubo una grandísima resistencia organizada desde dentro del movimiento a ese proceso de descentralización, porque entendíamos que en ese proceso esas herramientas que controlaban el movimiento desde el principio pues iban a ser más débiles, ¿no? A pesar de ello, a través de diferentes mecanismos y herramientas lograron que el primer punto de debate en las asambleas de todos los barrios fuera el cambio de la ley electoral, que era una cuestión completamente ajena al movimiento popular, ¿no? En mi barrio yo recuerdo que la primera asamblea fue espectacular. Estuvimos allí unas 500 personas, pero claro, el tener que abordar ese debate
directamente le restó muchísima fuerza al movimiento, porque a la segunda asamblea vinieron la mitad de gente y a la tercera estábamos las 20, 30 personas organizadas que ya veníamos organizándonos en el barrio de manera preexistente, ¿no? Con lo cual, pues es un movimiento con sus luces y con sus sombras, ¿no? A pesar de ello, como te he comentado, pues participamos muy activamente y quería recordar que en el Foro de Sao Paulo en Managua, en 2011, Izquierda Castellana llevamos una propuesta de declaración de apoyo al movimiento 15M, que por cierto fue defendida en el plenario del Foro de Sao Paulo por aquel entonces, por el que era por aquel entonces canciller de Venezuela y que hoy es presidente de la República Bolivariana, por Nicolás Maduro. Es decir, es cierto que el 15M fue un movimiento que generó amplísimas expectativas, ¿no? Pero bueno, como, como te he venido señalando, nos parece muy importante entender que hubo un previo al 15M y que ha habido también ya un desarrollo posterior que nos permite analizarlo con una mirada crítica y para sacar conclusiones acerca de lo que significó aquel proceso. Muchísimas gracias, René, por esa descripción sucinta, pero al mismo tiempo también sustanciosa. Estamos conversando con René Otaduy, él es del movimiento político Izquierda Castellana se denomina, está en el Reino de España. España, que también es bastante similar, digamos, geopolíticamente, no sé si geopolíticamente internamente hablando, a Guatemala, porque allá, así como hay aquí movimientos que aspiran hacia su emancipación, hacia su descolonización, también hay territorios, hay pueblos que están luchando en esa ruta en España. Y estamos hablando justamente de esa experiencia del 2011, 15M, Movimiento Madrid. Importante lo que nos dice. Movimientos preexistentes han sido prácticamente invisibilizados y obligados a sumarse a ese espacio. Y ese movimiento 15M, que fue apoteósico, estaba, digamos, fue capturado por el poder mediático y claro, allí no se hablaba de transformaciones estructurales, de autonomía, no. Aquí se tenía que hablar de agendas un tanto más digeribles, ¿no? Y por supuesto, claro, pro interés de los que ya estaban gestionando en ese momento el Reino de España. Situación similar también ocurre aquí, en Guatemala. Prácticamente en este momento vemos con entusiasmo, sí, aparece una fuerza, ¿no?, de movimiento indígena, como es 48 cantones, alcaldías de Solola, etcétera. Pero lo que generó sospecha, digamos, de este movimiento que sale a acuerpar en buena medida, aunque últimamente lo dicen que no, pero sí es en los hechos es así, al partido Semilla, que Semilla es, digamos, nacido bajo las paraguas de la legítima de los Estados Unidos, llama la atención porque ni en el movimiento indígena ni en Semilla hay sueños de transformación estructural. Lo único que están diciendo es reoxigenemos el Estado, no importa que sea colonial, no importa que sea etnofágico, reoxigenemos para que siga funcionando. No estamos en contra de esa propuesta. También como propuesta me imagino que tiene sus argumentos, pero nuestro deber, por lo menos como campesinos, como indígenas, que tenemos la dicha de llegar a usted a través de esta pantalla, es plantearnos algunas preguntas. ¿Por qué no aspirar más allá de ello? ¿Por qué seguir fortaleciendo, por más que sea, digamos, por más que el grupo predominante culturalmente hablando en el país diga, tenemos que fortalecer las instituciones? ¿Por qué tenemos que fortalecer las instituciones si son justamente esas instituciones los que nos están sacando la mugre, es decir, saqueando los territorios? ¿Por qué? ¿Por qué no pensamos en otro sistema? Similar situación. Vayamos entonces contigo, René. ¿En qué terminó 15M? Pues hubo un subproducto en clave electoral, que fue Podemos, que lo que vino a pretender, con el pleno apoyo del poder mediático, fue rentabilizar electoralmente aquel movimiento.
Hay que decir que si bien lo consiguieron inicialmente, tal como era previsible desde sus inicios, se han desgastado de forma muy rápida. No sé si es que está sonando. Sí, tenemos Disculpa, ahí porque tenemos dificultades dame un segundito, perdona. de acuerdo, adelante. Si quieres ponte en silencio y yo voy continuando. Cuando estés listo Sí, me ya avisas. estoy. No, Muy bien. comentaba que había habido bueno, ¿cuál fue el devenir? Pues hubo un subproducto electoral, principalmente, que fue Podemos, que contó con pleno apoyo del poder mediático, como te comentaba, que consiguió rentabilizar electoralmente este movimiento, al menos inicialmente, pero que se ha desgastado rapidísimamente, ¿no? Porque como decimos por aquí, pues los problemas que son reales y especialmente cuando son graves no se pueden resolver con soluciones mágicas o virtuales. Y efectivamente todas aquellas cuestiones estructurales que venían atravesando a las poblaciones, a la población de los diferentes pueblos del Estado español, siguen estando presentes, ¿no? Ni se ha resuelto el encaje territorial y una expresión de ello fue el proceso soberanista, independentista y republicano catalán. Tampoco se ha dado una resolución democrática a la forma de Estado. Seguimos teniendo a la monarquía como jefatura del Estado. Seguimos estando completamente alineados y subordinados a los intereses de la Unión Europea. El modelo neoliberal se sigue profundizando en él. De hecho, a través de este último gobierno que se denomina de progreso, se ha continuado con la privatización del sistema público de pensiones, no se han derogado las leyes marco que permiten la privatización del sistema sanitario público, no se ha dado una resolución a los problemas de vivienda, no se han derogado actualmente tampoco las reformas laborales que habían impulsado los gobiernos de derecha, ni siquiera se ha derogado la denominada ley Mordaza, que surgió precisamente para frenar el impulso y el auge del movimiento popular. Hay que comentar que, bueno, no solamente este ha sido el futuro, ¿no?, del movimiento 15M. Hay que decir que había otro alma dentro del 15M que vino a ser las fuerzas que se estructuraron en torno a la coordinadora 25S, que un tiempo después del 15M vino a plantear en unas movilizaciones que creo que también tuvieron un gran impacto internacional, que fueron las del Rodea al Congreso. No sé si allá en América Latina se hicieron eco, pero fueron unas movilizaciones muy potentes en las que, por contra de lo que hacía el 15M, en estas movilizaciones sí se vino a plantear la necesidad de la apertura de un proceso constituyente y la necesidad de abordar las cuestiones estructurales que nos afectan. Y la Coordinadora 25S sigue viva a día de hoy, sigue desarrollando sus actividades y bueno, en lo que estamos actualmente es en el proceso de reconstrucción del movimiento popular, porque esas expectativas electorales, como he comentado, se han venido abajo y los problemas que nos afectaban antes del 15M nos siguen afectando ahora. Por supuesto que sí, René. Eso es lo que también vemos. Agendas históricamente postergadas, incluso en la etapa postfranquista, continúan vigentes allí. Pero allí hay una cuestión, y voy a atreverme a ponerte otra variable antes de plantearte lo último que teníamos. Son 9 y 19 minutos por aquí. Estamos conversando con René Castellanos. Es una producción de Radio Historia, La Voz de los Pueblos, una radio que ha sido construida gracias al aporte de compañeras y compañeros del campo, de las comunidades organizadas en resistencia. René, ¿cómo es que logran sobrevivir ustedes como organizaciones preexistentes con una perspectiva política, con agendas de transformación estructural, diríamos, decoloniales, eh, frente a esa apabullante fuerza de 15M y toda esa fuerza que incluso intentó redireccionarse políticamente con Podemos, ¿no? Pero o sea, no supimos a dónde llegó. ¿Cómo logran sobrevivir ustedes?
Bueno, es una buena pregunta. Principalmente con claridad ideológica, para saber caracterizar correctamente los fenómenos que se estaban desarrollando. No fue sencillo, pero tuvimos que caracterizar desde el primer momento a Podemos como una herramienta al servicio de los intereses del régimen. Y no fue sencillo hacerlo, pero lo hicimos y eso ha tenido sus frutos en el sentido de que consideramos y somos optimistas que otro de los objetivos que tuvo todo este proceso en el Estado español fue destruir los proyectos históricos con un ataque también muy fuerte al concepto cultural de militancia, ¿no? Y bueno, fuimos capaces, con esa claridad ideológica, de mantenernos, de seguir trabajando codo con los movimientos sociales y se han ido recuperando poco a poco los espacios de lucha popular. Por ejemplo, en la etapa más inmediata post-pandemia, pues se han venido organizando manifestaciones muy importantes en las que se han coordinado las diferentes estructuras de lucha, de movimiento de pensionistas, de sindicatos, y actualmente pues estamos impulsando asambleas populares en barrios de Madrid y, bueno, observamos que hay pequeños síntomas que nos indican que el movimiento popular sigue vivo y muy fuerte. Por ejemplo, la manifestación que hubo hace ya año y medio de rechazo a la cumbre de la OTAN en Madrid fue espectacular, y la manifestación que hubo hace 2 semanas también en Madrid en solidaridad con la resistencia del pueblo palestino fue también muy potente. Con lo cual, pues eso es lo que tratamos de hacer, priorizar la formación ideológica y seguir apegados a la lucha popular en los espacios de los barrios, sectoriales, etcétera. Por supuesto que sí, René, una frase que también se repite aquí y lo he aprendido por aquí y siempre lo repite uno de los centrales del movimiento Codeca, don Mauro Bay, dice claridad política. Y eso creo que es también lo que tú dices, la claridad política a donde querían llegar. René Castellanos, René Otaduy del movimiento Izquierda Castellana ha sido y nos consta y por ahí también lo acercamos más a él, uno de los principales motores de esta movida contra la cumbre otanista de OTAN en España. Estamos entonces hablando también con personas probadas en las calles y obviamente también en la academia. Y de eso se trata este programa. Normalmente aquí nos congregamos, nos juntamos entre las personas que estamos figurativamente hablando fuera del asfalto, sí, pero también pues bajo el sol, intentando generar ideas. Eh, claro, no nos vamos a quedarnos con el culturalismo político. Escuche bien, amiga y amigos, de que me está siguiendo en rondas campesinas en el Perú, o me está escuchando en la parte norte de Argentina, ¿sí? Que también está muy fuerte el movimiento en Jujuy, ya varios días con el Malón por la Paz en Buenos Aires. No nos vamos a quedar con el culturalismo político, porque lo que está ocurriendo en este momento no solo es que están fabricando progresismos digamos, con las huellas de los Estados Unidos. Es un fenómeno interesante en este momento. Estados Unidos, ante la imposibilidad de frenar la emergencia de progresismo, que por cierto no son transformaciones estructurales profundas que plantean, pero progresismo que surge en el sur, ahora se anima, ya que no puede destruirlo, se anima a crear su propio progresismo. Pero aparte, en el ámbito social, mueve lo que se llama el culturalismo político. ¿Para qué es esto? Esto es para frenar la propuesta, dicen que es revolucionaria, para mí no lo es, simplemente es, digamos, correspondiente con la realidad, la propuesta de la transformación plurinacional, es decir, avanzar hacia estados plurinacionales con autonomías territoriales. Me imagino que por ignorancia o por alguna razón, ¿no? Así como por ignorancia tenía miedo al comunismo, donde no había comunismo, por eso es que le tiene miedo a a estas fuerzas políticas, y entonces se montan, digamos, procesos a legua se nota que es simple y llanamente culturalismo político. Un culturalismo político que no plantea cambios estructurales en el país o en el territorio, que no plantea autodeterminación para los pueblos,
que no ni siquiera plantea la posibilidad de que, ya, supongamos que nos van a considerar en sus 200 años de Estado-Nación como sujetos políticos o los indígenas, pero por lo menos en ese proceso nos permitan decir quién va a ser el siguiente fiscal o la siguiente fiscal. Ni siquiera a ese nivel llegamos. Porque ahora lo que estamos peleando es que se cambie de fiscal, pero para que ellos pongan otro fiscal. Y aquí fiscales hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, y todos han sido, ¿no?, indiferentes a la criminalización y asesinato de los defensores indígenas que estaban peleando por sus territorios. ¿Sí? Todos. ¿Sí? No les importa, digamos. Claro, si alguien de la patronal, ¿no?, es afectado en sus privilegios, ahí sí se activa el proceso de la investigación. Y eso lo digo yo. En estas últimas manifestaciones yo fui agredido como prensa internacional, me quitaron credencial, etcétera. Yo fui a la policía no me quería recibir la denuncia, me tuve que poner fuerte, me hicieron la denuncia, pero no quisieron incorporar en la denuncia esto de que la policía estaba en esa acción y que no detuvo a ninguno de los grupos armados. Y entonces yo me fui al Ministerio Público y ¿saben qué? Ya va a pasar, ya son más de una semana de ese suceso. ¿Ustedes creen que el Ministerio Público me dio la posibilidad de ampliar mi denuncia o que empiece con la investigación? Never. Nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque están al servicio del sistema. Y entonces no es asunto de funcionarios, es asunto de sistema. Y lo que dice René es exacto. Así como estamos viendo en el espejo de España, ¿no?, años después de 15M, vamos a vernos también una suerte de ucronía, es decir, cuando miremos nuestro pasado, ¿no?, diciendo, podría haber sido así, vamos a estar en la misma o en peor situación. ¿Y cuál es la situación de España? Pueblos peleando, ¿no?, electoralmente, pero también, digamos, organizativamente, socialmente, por su autonomía, por vivir bien. Eso es lo que está haciendo España. René, no quiero hablar yo más de la cuenta, pero sí te planteo la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu reflexión desde España? No, esto no es que vas a decir, por aquí tienen que ir, no. Tu reflexión, así como nos atrevemos en nuestro libre pensar a reflexionar de lo que viven ustedes allá desde aquí, ustedes también tienen la obligación existencial, ¿no?, de darnos también ideas, ¿no?, de compartirnos sus reflexiones desde allá de lo que nos ocurre aquí. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Por dónde tenemos que avanzar? Bueno, son marcos diferentes y efectivamente cada pueblo es soberano para dilucidar por dónde tiene que caminar. América Latina y los pueblos de América Latina en estos momentos son una referencia para los pueblos en lucha de Europa. En ese mundo multipolar que está por nacer, el espacio de Abya Yala o América Latina y el Caribe y todos los procesos de cambio que se están impulsando allá, pues son una referencia para los pueblos que estamos en lucha en el sur de Europa. Y bueno, en Guatemala yo creo que tendréis una gran trayectoria histórica y una experiencia histórica acumulada de lucha popular y sin duda que sabréis separar el grano de la paja en estos momentos y seguro que también nos resultará difícil identificar aquellos procesos que únicamente pretendan renovar las élites y generar falsas expectativas de cambio de aquellos procesos que caminen por la senda constituyente y la senda de resolver los problemas estructurales que vuestros pueblos necesitan. Y en ese camino de lucha aprenderemos mutuamente. Por supuesto que sí, aprenderemos mutuamente, estimado René, y así como hemos aprendido usted y yo, que está al otro lado de la pantalla, en estos breves 30 minutos, de esta reflexión importantísima que nos deja René a raíz justamente de lo que vivió y de lo que vive España.
se avanza, por supuesto que sí, porque no la vida es constante, se avanza, pero quisiéramos que se den más pasos altos, incluso como otros pueblos lo hicieron, pero será seguramente producto de la capacidad de comprensión y también voluntad de transformación que tengamos por aquí de esta nuestra realidad que nos tocó vivir. René, muchísimas gracias por tu tiempo, a seguir en la Muchísimas batalla, gracias a aplaudimos desde ustedes. aquí, la solidaridad que tienen ustedes como organización y como pueblos también por el vecino país de Palestina. Muchas gracias por esa lucha también. Hasta luego, chao. Un fuerte abrazo. Gracias.